Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Constantino I el Grande. Sí, señores, el hombre que fundó Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, y quien fue el primer emperador en adoptar el cristianismo como religión. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. Constantino nace en la ciudad de Naissus entre los años 272 y 285 después de Cristo, en lo que actualmente es Serbia. Nace bajo el nombre de Gaius Flavius Valerius Constantius y es el hijo del gobernante de Occidente, Constancio Cloro o Constancio el Pálido. Este man era un berraco, papá. Resulta que en esa época el emperador de toda Roma, Diocleciano, vio que el imperio era demasiado grande, papi, era inmenso para ser gobernado únicamente por él. Es por esto que este man se inventó una forma de gobierno llamada tetrarquía, la cual consistía en tener un emperador para Oriente y un emperador para Occidente. Además de esto, cada emperador iba a tener un sucesor. Es por esto que eran 4 personas las que se iban a encargar básicamente de administrar todo el imperio, papá. Y es por esto que para la parte occidental del imperio había un emperador llamado Maximiano y Constancio Cloro, el padre de Constantino, era su heredero, era su César. Es por eso que actuaba como gobernante de esa región, papá. Y para la parte oriental del imperio, Diocleciano actuaba como emperador y su heredero o César era un hombre llamado Galerio. Mi hermano, a Constantino desde peladito, desde niño, se le veía que iba a ser un gran hombre, mi hermano. El man pasó toda su niñez y su juventud metido en la corte imperial de Diocleciano. El hombre creció entre emperadores y gobernantes, tenía un carácter fuerte y aprendió a cómo gobernar todo un imperio, papá. Hasta que en el año 305 los emperadores Diocleciano y Maximiano se cansaron de gobernar, mi hermano, estaban ya muy viejitos y querían retirarse, les dolía la espalda, les traqueaba la rodilla y decidieron abdicar a favor de sus herederos, en este caso en la parte occidental para Constancio y en la parte oriental para Galerio, mi hermano. Pero había un problema grandísimo, papá, y es que Constantino se dio cuenta que no iba a ser el heredero de su padre. Todo esto por orden del mismo Diocleciano, mijo. Este man le había ordenado a Constancio poner en ese cargo a un hombre llamado Severo. Desde ese momento iban a empezar las disputas y los malestares por el control de las dos mitades del imperio, papá. Pero aún con la rabia y el descontento de haberse sentido traicionado y engañado, Constantino regresa a la corte de su padre en la parte occidental del imperio para acompañarlo en las Islas Británicas, donde su padre estaba enfrentando a la tribu de los Pictos. Mi hermano, estos manes eran una tribu dura que le había dado guerra a los romanos y no se las dejaba montar de nadie. Es acá donde Constantino junto con Constancio se embarcan en diferentes batallas obteniendo numerosas victorias. Los dos eran imparables, unos duros, papá. Pero desafortunadamente Constancio estaba enfermo, el hombre sufría de leucemia y es por esto que lo apodaban Cloro o el Pálido. De esta manera, y en el año 306, muere Constancio, el padre de Constantino, por la enfermedad de leucemia, mi hermano. No sin antes arrepentirse por haber puesto como heredero a Severo, y en su lecho de muerte Constancio nombra a Constantino como su legítimo heredero de todo su poder y todas sus fuerzas. De esta manera y con sus soldados ratificando este nombramiento, Constantino se volvía el Augusto o el heredero de todo Occidente. De ahí en adelante iban a empezar las guerras y las batallas por el control total del imperio, papá. Póngale cuidado. Para ese momento existían varios personajes que estaban reclamando el título de emperador. Maximiano, Magencio, Severo, Galerio serían los contrincantes a vencer por parte de Constantino si quería tener el poder absoluto en Roma. Al primer contrincante que venció fue a Severo, a quienes sus mismas tropas traicionaron, lo capturaron y le dieron muerte. Luego llegaría el turno para Maximiano. Este man se había inventado que Constantino había muerto para proclamarse emperador. ¡Ay, papá! Constantino se da cuenta y furioso se va a darle caza, se enfrenta a él, lo vence y de la desesperación y el miedo, Maximiano se ahorca. Hágame el berraco favor, le tenían pavor. Magencio sería el tercer oponente al cual Constantino iba a destruir, mi hermano. Póngale cuidado. Constantino reúne una fuerza de aproximadamente unos 40.000 soldados con los que cruzó los Alpes para luego invadir Roma y acabar con este rival. Es así que en el año 312 se da la batalla del puente de Milvio. Es acá donde se iba a decidir quién iba a tener el control total de todo el imperio occidental.
También se cuenta que en vísperas de esa batalla, Constantino miró al cielo y vio una cruz de luz. Esa misma noche, Constantino soñó con Jesucristo, donde le pedía que llevara su símbolo de cruz en la batalla para poder tener la victoria asegurada. De esta manera, y con los símbolos de la cristiandad, Constantino se enfrentaba a Magencio para obtener una victoria aplastante y eliminar a cualquier otro oponente que se interpusiera entre él y su imperio. Constantino se hacía con el control total del imperio occidental a la fuerza, papá. Este man era un duro, no le tenía miedo a nadie. Y una de sus primeras acciones como gobernante fue promulgar el Edicto de Milán, que básicamente declaraba tolerancia a todas las religiones. Y en la parte oriental del imperio, el emperador Galerio había muerto de cáncer y un hombre llamado Licino se había hecho con el poder total. Este sería el próximo contrincante de Constantino. Estos dos hombres se enfrentarían en el año 316 en las batallas de Cibalis y Adrianópolis, con victoria para Constantino. Este man era un duro, no lo paraba nadie. Licino era un hombre que odiaba a los cristianos, papá, los detestaba, los perseguía, los masacraba y destruía sus iglesias. Esto motivó totalmente a Constantino para invadir la parte oriental del imperio, y nuevamente en Adrianópolis se da la batalla final, y es aquí donde Licino es totalmente derrotado. En un acto de misericordia, Constantino le perdona la vida a Licino, pero tiempo después Constantino se entera de que Licino está tramando un complot en su contra y lo ejecuta. Constantino se convertía en el único emperador de todo el imperio romano y en uno de los hombres más poderosos de toda la edad antigua. Hágame el berraco favor, papá. En el año 325, Constantino convoca el Concilio de Nicea. Mi hermano, aquí es básicamente donde se reunían por primera vez en la historia los representantes de la Iglesia Católica para debatir la estructura de dicha religión. Fue el inicio de la religión que hoy por hoy es una de las más grandes del mundo. Con 52 años y como único gobernante de todo el Imperio Romano, Constantino le devolvió la estabilidad a toda la región. Además de eso, también estaba en búsqueda de una nueva capital, ya que para ese momento Roma estaba en una total decadencia. El hombre no quería seguir en Roma y empezó a buscar una nueva tierra. Decidido a construir una nueva capital, Constantino se embarca en la tarea de buscar una ciudad apta para esto y la encuentra en la ciudad de Bizancio, una vieja ciudad situada estratégicamente al margen de Europa, en el estrecho del Bósforo, y que disponía de un excelente puerto que sería conocido como el Cuerno de Oro, inexpugnable durante más de 1000 años. Para construir la ciudad, Constantino dispuso de los mejores artesanos, arquitectos e ingenieros de todo el imperio. También dispuso de una gran cantidad de recursos, ya que construir una ciudad no era nada barato. Se reconstruyeron las murallas y Constantino mandó a construir cisternas, iglesias cristianas como la iglesia de Santa Irene, una capital cristiana donde era tolerado el paganismo y el cristianismo a la vez. De esta manera, un duro. Le dio el nombre de Constantinopla, lo que significaba la ciudad de Constantino, y se inauguró en el año 330. Durante el resto de su vida, Constantino actuó como un devoto cristiano y muchos consideran el artífice de que el cristianismo se volviera la religión oficial del imperio. También prohibió los sacrificios y los combates de gladiadores, al igual que se prohibió la crucifixión. Constantino se mantuvo al frente del imperio y luchó contra los germanos, contra los godos y contra los persas, y los derrotó a todos, papá, a todos. En el 337, y luego de 31 años en el poder, Constantino muere de manera natural. Este hombre que lo conquistó todo fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles. Parceros, aquí acaba la historia de Constantino, un hombre grande, un hombre poderoso que conquistó todo el imperio romano y se mantuvo en el poder hasta el final. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran aprender en una próxima ocasión. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.